Bueno, pues vamos con nuestra primera mesa que le llamamos mesa de patrocinadores, ¿no? Donde lo que queremos ver es un poco la posición en los temas así que consideran ellos más relevantes de los patrocinadores, las empresas patrocinadoras del foro, ¿no? Concretamente Google, Telefónica y TikTok, ¿no? Entonces nos acompañan Miguel Escasi, lo tenemos al fondo, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España, Enrico Bellini, director de Relaciones Públicas para el sur de Europa de TikTok, y Juan Luis Redondo Mayo, director de Políticas Públicas Digitales en Telefónica. Y les voy a pedir una cosa muy sencilla, casi la misma pregunta para todos, y es una pregunta que contestarla exigiría, como creo que alguien me dijo, varias horas. Creo que fui yo. El que me dijo que varias horas, pero que lo que quiero es que la maticen, ¿no? Concretamente, me gustaría saber cuáles son, y voy a empezar pues por el orden que tengo aquí con Miguel Escasi, cuáles son los principales desafíos tecnológicos y regulatorios del ecosistema global. Me preocupa en particular Europa, es decir, qué pasa con el ecosistema digital en Europa en estos momentos, y ahora ya particularmente para Google, en este caso, cuáles son un poco sus preocupaciones y, bueno, si nos puedes adelantar además algún tipo de iniciativas, soluciones que Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge, y lo primero es un placer, en nombre de Google, participar otro año más. Yo, como teleco, pues doblemente en casa, ¿no? Me gusta siempre venir a volver a la universidad, al alma mater. Yo creo que me voy a adherir mucho a lo que tú comentabas en tu intervención inicial. Hablabas de tres grandes elementos, ¿no? Los desafíos geopolíticos, geoestratégicos. En segundo lugar, la inteligencia artificial. Déjame que lo reformule, porque creemos que el desafío principal es la adopción generalizada de una inteligencia artificial responsable. Más allá de la tecnología, de la disrupción tecnológica, que todavía queda un largo camino, es emocionante, pero queda un largo camino, sobre todo tiene que ver con la adopción, con cuál es la oportunidad que genera la inteligencia artificial, ¿no? Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la seguridad del contenido, como tú también habías explicado anteriormente, y eso creemos que tiene tres derivadas importantes. Una que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, por ejemplo, los menores en los entornos digitales. Otra que tiene que ver con la seguridad del ecosistema de información, la lucha contra la desinformación, algo importantísimo y que conecta con el primer desafío geoestratégico. Y, en tercer lugar, lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces, yo creo que cada uno de estos temas da para una mesa. De hecho, Jorge, vamos a después ahondar en algunos de estos elementos, pero voy a intentar resumir dónde está Google en cada uno de estos tres grandes desafíos y algunas iniciativas. En primer lugar, lo has dicho, la situación geopolítica es muy compleja, probablemente la más compleja en mucho tiempo en el mundo, y eso significa para Europa una situación donde hay que mover fichas, hay que cambiar las formas de hacer las cosas. Hay una crisis de competitividad y productividad evidente. El propio informe Draghi lo hablaba muy concretamente. Fijaros solamente un par de datos. Desde el año 2019, el PIB global está duplicando al PIB de la Unión Europea, el doble. Pero si vamos un poco más atrás, desde el año 2010, vemos que, por ejemplo, la economía americana añade un punto percentual de crecimiento desde ese año. Ya vamos por un 16% de incremento de Estados Unidos respecto a la Unión Europea. ¿Por qué está pasando estas cosas? Pues en parte porque Europa está perdiendo productividad. Y esto, yo creo que aquí vamos a coincidir con mis colegas, tiene que ver también porque no somos capaces en Europa de encontrar el equilibrio virtuoso entre una apuesta decidida por la innovación y, por otro lado, una regulación que nos permita un marco de garantías ético, responsable. Ese equilibrio no es sencillo de conseguir. Evidentemente hay mucha regulación que, si está hecha bien, si es una buena regulación, es positivo para la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el AI Act, hace unos meses, es un buen ejemplo de cómo un consenso en los distintos actores se manifiesta en un reglamento que además tiene un elemento que nos parece fundamental. Y este es un gran desafío, Jorge, que es la armonización europea. Estamos en un mercado único en Europa, un mercado único digital. No es posible que tengamos 27 marcos distintos de funcionamiento.
tenemos que abogar por una regulación que sea consistente y armonizada, como se ha hecho en la regulación de la inteligencia artificial. Por lo tanto, nosotros desde Google sí apoyamos una regulación, si es una buena regulación, si tiene atributos que sean, por ejemplo, estar orientada a los riesgos reales, de forma proporcionada, de estar armonizado, de tener una vocación, incluso una armonización superior, en este caso con la inteligencia artificial, ojalá a nivel global, ¿no? Eso es una buena gobernanza, ese es unos buenos principios de regulación, pero si veamos a los hechos, en la última periodo de las instituciones europeas, por ejemplo, se aprobaron 100 normas que implican o que tienen impacto sobre el mundo digital, 100 normas. 10 de ellas fueron leyes o reglamentos de gran calado, pero 100 normas. Cuando empezamos a pensar en los impactos que eso tiene para todos los actores, especialmente para los más pequeños, pues es un problema. Yo recuerdo, hace unos meses inauguramos el Centro Europeo de Excelencia en Ciberseguridad de Google en Málaga, el primer centro europeo que tenemos en materia de ciber. Si me da tiempo, pues hablo un poco también de ciberseguridad como desafío. Teníamos al vicepresidente de la Comisión Europea, vicepresidente Esquinas. Hizo una encuesta rápida a los distintos emprendedores que teníamos ahí en el evento, eran 10 fundadores de startups, en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial. Y les preguntó, ¿tenéis planes de expandiros en Europa, de quedaros? ¿Qué vais a hacer? Bueno, de esos 10, 6 dijeron que lo que estaban pensando es irse de Europa, que no eran capaces de, por ejemplo, cumplir con los controles de ley AI y de tantas otras regulaciones que hay en la Unión Europea. 3 de ellos dijeron, no sabemos, pero estamos realmente complicados. Y uno de 10 sí dijo, bueno, yo creo incluso que hay un nicho de aprovechar la regulación para hacer negocio, estamos en ese momento. Claro, 1 sobre 10. Pues evidentemente la productividad europea se está resintiendo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran desafío que tenemos que meter una marcha más en Europa, apostar por la productividad y la competitividad, y esto me engancha con el segundo gran desafío, que es el de la inteligencia artificial. Evidentemente la IA tiene riesgos, se han intentado abordar todos ellos en el reglamento de la inteligencia artificial, pero el mayor de los riesgos es el no aprovechar la oportunidad que nos abre la inteligencia artificial. Lo tenemos clarísimo en Google. Nuestro CEO global, Sundar Pichai, lo ha dicho varias veces. Creemos en una regulación de la inteligencia artificial, pero tiene que ser una buena regulación, balanceada. Y hemos estado casi 2 años hablando, sin ir más lejos, el año pasado hablábamos mucho, ¿verdad?, del reglamento, Jorge. Ya lo tenemos, lo que tenemos que enfocarnos ahora es en la implementación, en la adopción generalizada, porque si no habría un riesgo que es que no toda la sociedad adopte la inteligencia artificial, que las pequeñas y medianas empresas, y somos un país de pequeña y mediana empresa, se quede fuera de esta oportunidad, que las startups no sean capaces de aplicarla, que haya gente que no sea capaz de estar entrenado en la fuerza laboral, por ejemplo, para ejercer sus trabajos. Por lo tanto, tenemos una magnífica oportunidad, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que avanzar rápido para no dejar a nadie atrás. La oportunidad en nuestros estudios preliminares es de 100.000 y 120.000 millones de euros en los próximos 10 años si efectivamente hacemos una adopción generalizada de la inteligencia artificial, ¿no? Eso supone, para que tengamos todos en la cabeza el rango, un incremento del 8% de nuestro PIB, hablando de la crisis de productividad en la que estamos sumidos en Europa. Por lo tanto, una apuesta por la adopción generalizada de la IA para nosotros desde Google significa sobre todo 3 cosas. Primero, apuesta por la innovación. Los países más innovadores del mundo, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, están invirtiendo todos más del doble en I+D+I que en la zona euro. Por lo tanto, tenemos que reforzar la apuesta pública, pero también cómo el sector privado acompasa esa apuesta de inversión pública por la I+D+I. En segundo lugar, la infraestructura, ¿no? Y aquí María José, la representante del Ministerio, también ha enfocado la importancia que tiene, por ejemplo, seguir apostando por España como un hub de infraestructura digital. Una fantástica labor que se ha hecho, yo creo que por parte de toda la sociedad, los poderes públicos, el sector privado, de hacer de España el país mejor conectado del mundo. Seguro que Juan Luis lo habla luego alguna cosa al respecto, pero también en las nuevas infraestructuras. La inteligencia artificial tiene que correr en centros de datos potentes, tiene que hacerlo con unas autovías de la información potentes, tiene que estar conectado a nivel global con cables submarinos. Y por lo tanto, toda esta nueva infraestructura digital de nueva generación, pues tenemos que seguir apostando por ella, que creo que vamos en buena dirección.
Y, en tercer lugar, el talento. Para que haya una adopción generalizada, no puede ser que, lo digo de otra forma, tenemos que decididamente apostar por la formación, la capacitación en inteligencia artificial. Eso significa aprovechar la oportunidad. Quizás, aquí estamos entre muchos técnicos, pero quizás la IA abre la oportunidad a que más gente que no son especialistas técnicos puedan aprovechar la inteligencia artificial. Tiene un enfoque más multidisciplinar y, por lo tanto, a veces certificaciones, cursos o disciplinas en formación profesional, formación a lo largo de toda la vida. El complemento a la formación en la universidad pues va a ser muy útil para lograr esa adopción generalizada de la inteligencia artificial. Así que yo dejaría en ese momento, y déjame, Jorge, solamente que toque alguna pincelada del tercer desafío, que tiene que ver con la seguridad del contenido, ¿no? Bueno, esto nos parece uno de los principales desafíos, pero además de los más difíciles de gobernar, ¿no? Cuando hablamos justamente de cuáles son los principios de gobernanza de Internet, hablamos también de que conseguir el equilibrio virtuoso entre la moderación del contenido y la libertad del contenido en Internet no es sencillo. No es sencillo, llevamos años todos involucrados en mejorar ese ecosistema. Para nosotros, desde Google, eso significa tener aliados. Esto es entre todos, es decir, los verificadores de la información, los fact-checkers, nos parecen algo fundamental. El periodismo de calidad que busca, efectivamente, fuentes autorizadas, información fiable, construir un ecosistema de información seguro y confiable, nos parece esencial. Y por eso Google seguirá apostando por ese ecosistema de información, por también un ecosistema de noticias saludable en nuestro país. En cuanto a los menores, pues evidentemente también buscar el punto adecuado es fundamental. Hay que garantizar la seguridad de los más vulnerables en entornos digitales, pero hay que respetarlos también. Ellos tienen derecho a hacer uso de sus derechos digitales, a poder usar Internet como una manera de formarse, de expresar su curiosidad, de desarrollarse, de jugar. Tienen derecho. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer seguramente es un enfoque gradual. No es lo mismo un niño de 8 años que un joven de 17 años. Creemos que la industria está respondiendo positivamente en ese sentido a través de una serie de mecanismos. Habréis escuchado sobre los controles parentales, que lo que hacen es justamente pues, amoldar cuánto contenido se puede consumir en un día, qué tipo de contenido, con qué frecuencia, buscar las reglas que para cada familia puedan ser las que funcionan. Y eso también es un ámbito importante a destacar, el respeto a que la relación entre cada familia y la tecnología no puede ser única, no puede haber una forma, igual que a nosotros no nos han educado de una misma manera en todas nuestras familias, ¿no? Pues en los entornos digitales tiene que pasar algo parecido. Hay que encontrar el equilibrio adecuado en cada hogar para que con las herramientas que ya existen se pueda hacer un uso más responsable también en los menores. Y termino con la ciberseguridad, ¿no? Como uno también de los desafíos, donde la inteligencia artificial se manifiesta de doble manera. La IA no es por sí ni buena ni mala, depende del uso que hagamos de ella, igual que la tecnología. Y, por lo tanto, los malos actores en el ámbito de la ciberdelincuencia están usando la IA para ser más eficaces y más rápidos, pero también las personas que trabajan en la ciberdefensa están utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial para reaccionar más rápido. El otro día, nuestro director en el Centro de Málaga de Ciberseguridad nos decía que ya se puede incrementar un 70% la velocidad de detectar pedazos de código de malware, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial. Así que yo creo que eso es un resumen, Jorge, que encantado de luego con mis colegas en las mesas de ir desarrollando, pero en eso está Google y evidentemente en construir en esos 3 desafíos, ¿no? Muchas gracias, Miguel. A continuación tiene la palabra Enrique Bellini, de TikTok. Él va a hacer su intervención en inglés. Pido disculpa porque lo entiendo, el español no te preocupes. No está ancora a la calidad que necesito por hablarlo. Enrique, no te preocupes, que yo no sé si te voy a entender mucho, pero todos los jóvenes que están ahí son absolutamente bilingües, ¿no? La pregunta que te voy a hacer es exactamente lo mismo. Y ahora lo que quiero es decir, a ver qué desafíos te parecen que tenemos
Sí me gustaría que lo mantengas también un poco con perspectiva europea y evidentemente ahora, desde el punto de vista de redes sociales, TikTok, que como es lógico, es un elemento absolutamente central, ¿no? en este tercer componente, ¿no? Geopolítico, en el componente de las redes sociales y qué hacemos con esto. Cuando quieras. Muchas gracias. As I said, I will speak in English. I'm so sorry that I cannot or I won't speak in Spanish, but I need to step it up before to be at the level of this amazing audience. And thank you so much for the invitation. We are very happy as TikTok to be among the partners of IGF, of the Internet Governance Forum in Madrid. My former colleague and friend Miguel already touched upon actually the things that are the key hurdles and the key issues / opportunities, as we have to, as we always have to look at the threats and risks as opportunities. He already touched upon the ones that are the fundamental ones that we are facing, and I think that it's a good sign that two companies that, in theory, they are seen or perceived, and here you are going to tell me, as distant, or in my case, many times since I joined TikTok just 2 months ago. So I'm still learning and still improving also the knowledge of my company. But many times when we are out there, we are perceived as they're definitely non-European, as my colleagues at Google, but most of the time we are perceived as as very, very foreign and very, very far away because of the link that we have with and the connection that we have with our controlling company, which is ByteDance, which is, though it's a global company. So we have headquarters in Singapore and Los Angeles, and we operate strongly, very connected to our local markets, and therefore Europe is a very important market where we operate. We at the moment we have over 150 million users here in Europe. They are growing, and very soon we'll announce new figures that hopefully will be even more interesting for us and hopefully for everyone. So the scale is different than my friends at Google, but again, we see the issues and the challenges are the same way. And I have to say that I'm very lucky and honored that I can bring you here a little bit of a point of view that grew up from Southern Europe. That is the region that I lead at TikTok, and therefore where Spain, it is a fundamental contributor, it is a fundamental country, since that we have here, if I remember correctly, our latest stats, over 22 million of active users per month. So it is a platform, TikTok, it is a platform that is indeed used more and more. It's a platform that is used very much by young people, and I will touch upon this. But when you see these numbers, I don't think that in Spain we have 22 million of young people, right? So this means that is generally used and is growing more and more, and therefore it can represent also a new way in which our societies, and especially societies in Southern Europe, are approaching entertainment, but also are approaching contents that lead us to look at the priorities that Miguel was also mentioning before. The first one, and I touched it right upon, is the geopolitical layer. I'm happy that also from that also Google, and I'm looking forward to hear what my esteemed colleague from Telefonica will tell us, Mr. Redondo, because we are seeing more and more tension over an area that should instead foster dialogue and collaboration. The issues of cybersecurity, the issue of how to better protect privacy for all our full European users and for European citizens, how to make internet and the platforms that we have there more safer and more helpful for our communities,
these are all issues that require collaboration, that require sitting down and listen to each other. As I said, I started a TikTok very recently, just over 2 months ago, but as soon as I started, and I'm also here today because of this reason, I pushed my team to actually engage our external stakeholders, trying to have a new pair of eyes and trying to remember that we may know and we may be experts on social networks, but we need to listen to the communities where we are to understand how to improve and how to move the needle and identify solutions that can be to these challenges that and only solution design together can take us far. For sure, as Miguel was saying, connected to the geopolitical issues, there is how to actually handle and how to actually embrace and leverage the power of the artificial intelligence, which of course is a transversal topics that touch upon every kind of business, and also in our perspective, we rely over artificial intelligence, especially in connection to the other point, that is making internet platform, making the internet experience more and more safer every day, especially for those categories that are less equipped to protect themselves. I'm thinking in particularly minors. So AI can help in this, but of course we need to strike and find the right balance between moderation and keeping platform clean and keeping platform safe for those users that needs to be accompanying their internet experience, and at the same time keeping this platform free and allowing freedom of expression. We have seen what we are seeing in this world war, what rigidity and avoiding dialogue and trying to go for strong hand solutions do not always result in resolving problems, but quite the contrary. I think that we have a new term of the European Union also right now, and in terms of Southern Europeans, key member of the new commissions, I think that in particular, let's wait for the final vote. We should not say anything before the commissions is fully confirmed. But I think that Southern European countries, although representing different parties and different interests and different sensibilities, have a great chance this time to actually push and operate and trying to have coordination. Although, again, I will stress this: parties, barriers, and health and other elements will interfere over the effort, over European effort over this. But I think that especially Southern European countries, I hope they will try and find ways in which they can discuss and collaborate over pressing matters in order to find European solution. I'm thinking, for instance, in this among the many challenges that also Miguel raised, and that were raised before in the opening panel. I think that, and also the representative of the ministers touched upon this. The minor safety issue is, and the age insurance is something we need to crack. Although I've been going around and I'm still missing to meet the local Spanish DPA, but I'm sure that I will have soon chance to do that. But I've met with the Italian DPA, and I've seen what's going on in Greece as well, and in other countries. And the issue with age insurance is that there is still not a silver bullet out there. So there is still not something that we can say, okay, so let's go for that solution, and for sure everyone is going to be happy. Maybe Miguel and Enrico a little bit less, and maybe also John Luis a little bit less, because in the end companies normally has to have the burden on their back. But it's not the case, because sometimes we are closed door discussing, and
proposing some solutions to our stakeholders, to our decision makers, and then DPA sends saying, but this means that you will have to create a huge database of IDs of minors. Yes, but how can we otherwise check their identity? Now let's go for another solution. So let's go, and then we tell how we do. No, okay, we try and look at the path and the pattern of how these users go and how and if they show signs that they are minors, and so that we can catch them and then ask them for identity. And then there's okay, but so they are following the patterns, and you're trying to understand how they move on online in order to discover if they are minors or not. So you can see that there is still there are still matters that needs to be worked on to find the great solution. But I think, and I will leave it also for the next question to explore it a little bit more. I think that the fact that we see today representatives of 3 companies so different between them, but at the same time happy to stay at the same table and with differences. And I'm sure that if you asked us, what are the things that you don't like among each other from a company's perspective, I'm sure that we could be, even if gracefully say many things. But I think that it's, especially in these moments of the history, it's definitely great to see companies that are different, that are driving innovation in their fields, and most of the time in joint fields. Every time that I open up my documents and when I try to set in calendar's appointment, I know that the backbone is Google, because we are using services from Google to do that. And I know that Telefonica last week won one of our most important prizes at the TikTok Awards as an established company that started using TikTok very well with a Besame campaign brought onto. So you see, there's if you start looking at the things, if we all start looking at things that make us different and that separate us, in this particular moment of history, I would even say not just of politics, you can find them differences, while I should think that we should push and foster work together in order to sort out all the issues that we are seeing and that we have 2 days here to debate. Muchas gracias, Enrico. Yo veo que aquí pues hay algún matrimonio, alguna cosa, porque... Qué bien nos ya llevamos. veis que bien nos lleváis. Muchísimas gracias, Enrico. Bueno, pues vamos con la intervención de Telefónica. Juan Luis Redondo, director de Política Digital de Telefónica. A ver, inevitablemente, Europa, que veo que por lo demás es lo que los ponentes están planteando, pero conectividad. Si puedes, por favor, digamos, céntrate un poco en dentro de ese segundo apartado que hablaba del problema, en definitiva, de la nueva conectividad. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Un placer siempre volver a la escuela y volver a participar en el foro de gobernanza. Intentaré tener voz cuando termine, que me aguante la voz hasta el final. Se han mencionado muchos de los desafíos y, por supuesto, abordaremos el de conectividad. Yo creo que si hablamos de desafíos, los que ha mencionado Miguel, los que ha mencionado Enrique, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial, no podemos dejar de hablar de ciberseguridad, de protección de los menores online, de desinformación. Todos son temas que sin duda entrarían en esos desafíos tecnológicos, en esos desafíos regulatorios. A mí me gustaría, por el tiempo, solo abordar 3. Me gustaría empezar por uno quizá no tan popular que tú has mencionado en tu intervención, que es ese concepto de gobernanza global, ¿no? Volver a mencionar, en septiembre se celebró la Cumbre del Futuro en Nueva York, organizada por Naciones Unidas, una cumbre que desde luego en España pasó muy desapercibida, ¿no? Es de esas cosas que captan muy poquito la atención de todos y, sin embargo, esa cumbre, la ambición era extraordinaria, era revisar la gobernanza de Naciones Unidas para abordar los grandes retos de la humanidad. Y el resultado estuvo bastante lejos de esa ambición, pero la parte interesante es que entre los grandes objetivos que se planteaba esa
esa cumbre se incorporaron los temas digitales. Por primera vez se dijo los temas digitales también son temas que deben abordarse en una cumbre de estas características. El resultado de esta cumbre fue lo que se denominó el Pacto del Futuro, que incorporaba muchos elementos y como parte de ese pacto se incorporó el Pacto Digital Global, que Jorge también mencionó. Era muy interesante y muy alentador las cosas que se incluían en ese pacto y, por supuesto, podríamos decir que el gran desencadenante de que eso estuviera ahí fue la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es esa tecnología que todos pensamos, es muy difícil imaginar que la inteligencia se va a decidir el cómo la usamos a nivel nacional o a nivel regional. Cuando hablamos de algo como la inteligencia artificial, el uso ético y responsable es algo, hay acuerdos que tienen que hacerse a nivel global. Y desde luego el primer ejemplo que a todo el mundo le viene son los temas de inteligencia artificial. Enrico también ha mencionado ciberseguridad, probablemente sea de esos otros temas, transferencia internacional de datos. Hay algunos asuntos que requieren acuerdos globales y dentro de toda la dificultad que es llegar a alcanzar acuerdos globales, que se muestra cada vez que hay debates en un organismo como Naciones Unidas, creo que por primera vez aparezca en Naciones Unidas la idea de que en el tema digital también tenemos que llegar a acuerdo y se refuerce como se hizo la gobernanza de Internet, creo que es algo para destacar porque no es algo que se suele mencionar demasiado. Me gustaría empezar por ahí. El segundo tema, yo sí quiero sacar también, antes de abordar el de conectividad, el tema del level playing field, el tema del ecosistema digital global. Cuando en los años 90 empieza Internet, Internet siempre ha sido una utopía, diría que casi un accidente a lo que se ha conseguido a nivel de conseguir una red de redes abierta, una red en que cualquiera podía publicar información, acceder a información. Esa Internet que se imaginaba en los 90, quizá podríamos concluir que la que tenemos ahora mismo no es exactamente aquella que imaginamos y que tenemos ciertos problemas que debemos abordar. Y yo creo que reseñar eso también en este momento es importante porque estamos en un momento de profunda transformación, fundamentalmente por una tecnología como es la inteligencia artificial. Creo que hay un ecosistema que yo diría desequilibrado en cuanto a relación de agentes, en cuanto a determinadas posiciones, y creo que tenemos que trabajar entre todos para conseguir una relación entre todos más equilibrada, y eso también lo señalaría como un aspecto importante. Y el tercero, obviamente, hablaría de conectividad, del nuevo ecosistema de conectividad, de lo que está sucediendo. Y ahí tengo que volver a referirme a ese informe que ahora aparece en todos los foros y que todos mencionamos, que es el informe Draghi. Ha aparecido ya aquí en varias ocasiones. Creo que el informe Draghi para las empresas, desde luego para el sector de las telecomunicaciones, diría que ha sido la mejor noticia en muchos años en cuanto a la forma como pone blanco sobre el papel, blanco sobre negro, negro sobre blanco, el diagnóstico de cuál es la situación del sector. El informe Draghi identifica al sector de las telecomunicaciones, a la conectividad, como una palanca clave o palanca estratégica para la competitividad. Por recordar, poner ese contexto, Draghi básicamente lo que indica en el informe es que Europa debería centrarse en la competitividad. Europa se ha quedado atrás. Miguel ha mencionado algunos indicadores clave que son muy llamativos sobre cuando comparas la evolución del PIB per cápita de Europa frente a Estados Unidos en la última década, cómo nos estamos quedando atrás. Y también señala que gran parte de la causa de esa pérdida de competitividad hay que buscar en la tecnología, en el uso de la tecnología de Europa. Europa no está siendo capaz de incorporar la tecnología como está siendo capaz otras regiones del mundo. Creo que identificar eso es muy, muy relevante. Telefónica ha venido a este foro, lo ha venido apoyando muchos años, ha venido muchos años, y en los últimos años siempre hemos mostrado nuestra preocupación en el caso de las telecomunicaciones por la situación del sector, por mostrar una situación de un sector muy presionado por una regulación. La frase que solemos utilizar es: no es que la regulación sea obsoleta, la regulación era obsoleta hace ya muchos años, y una política de competencia muy centrada en un tema específico como es los precios y que se olvida de una visión más amplia que tiene que tener en cuenta aspectos de seguridad, aspectos de competitividad, aspectos de resiliencia, incapaz de ser capaz de combinar todos esos aspectos en una política de competencia que permita la competitividad de las empresas. Eso ha sido el informe Draghi.
Y el informe Draghi señala el tsunami regulatorio que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Creo que Europa tenía claro que quería una transición digital diferente, una transición digital centrada en valores, y eso se contrapone, esas son las palabras que utiliza Anu Bradford en un libro muy recomendable, que es el de Imperios Digitales, donde contrapone la idea de la transición digital centrada en valores de Europa a una transición de Estados Unidos más centrada en el mercado, o la transición china más centrada o controlada por el Estado, con mayor intervención del Estado. El centrar en los valores ha llevado a Europa a tener una intervención, a centrarse mucho en la regulación, lo cual en principio era una regulación pensada para defender los derechos fundamentales de las personas en este proceso de transición digital, con lo cual sin duda es positivo. Pero habría que poner el pero, y en el pero Europa yo creo que también se creyó el concepto que también introdujo Anu Bradford, que era ese efecto Bruselas, la idea de Europa va a liderar basado en la regulación. Y tras el éxito que tuvo con la regulación de privacidad, un éxito impresionante donde todo el mundo siguió esa regulación que planteó Europa, pues la realidad es que ahora Europa, creo que pocos van a seguir el tsunami regulatorio europeo porque se dan cuenta de que es difícil combinar la combinación que eligió Europa de regulación e innovación, quizá esa mezcla, que es una mezcla un poco complicada, como ha señalado Miguel. La mezcla europea se ha inclinado mucho en la parte regulatoria y muy poquito en la parte de innovación. Las cifras europeas no son demasiado alentadoras y lo podríamos señalar a nivel de tecnología, hay algunas cifras de 4 de las principales 50 empresas tecnológicas ni siquiera tienen sede en Europa. Ninguna de las grandes empresas tecnológicas son originarias de Europa. Creo que es para pensar realmente cuál es el planteamiento que queremos, y eso mismo afecta al sector de las telecomunicaciones, un sector que está extraordinariamente restringido por una regulación que le pone muchas dificultades para poder innovar, muchas dificultades para poder competir, muchas dificultades para poder ganar la escala. Yo creo que el informe Draghi es una llamada de atención, una extraordinaria llamada de atención a Bruselas, a Europa, de este es el momento. Creo que el nuevo ciclo europeo es el momento de pensar qué es lo que tenemos que cambiar para aprovechar la tremenda oportunidad que supone la tecnología, y creo que no va a haber muchas más oportunidades y que es el momento de aprovechar este nuevo ciclo que se iniciará con la nueva comisión a principios de diciembre. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos muy bien, parece que todos somos ingenieros, vamos muy bien de horarios y de esto. Entonces, me gustaría una última pregunta, y es, bueno, sois los patrocinadores del foro, Telefónica desde hace 20 años, yo que sé, ni se sabe, Google también desde hace bastante, y TikTok, reciente adquisición, ¿no? Entonces, me gustaría, yo lo que observo es que hay montones de eventos para tratar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ya que patrocináis, que me comentáis por qué os gusta no sé cómo explicar, ¿no? O sea, ¿qué tiene de la gobernanza de Internet para que, en definitiva, contemos con vuestro apoyo, ¿no? Entonces, a ver, Miguel. Pues, efectivamente es un evento al que, es un foro al que tenemos mucho cariño, y además yo te destacaría 2 o 3 razones principales, ¿no? Primero, por lo que estamos haciendo hoy aquí. Es decir, empresas que representamos intereses distintos, sectores distintos, a veces no siempre alineados y a veces incluso de forma encendida, ¿no? Yo creo que aquí somos capaces de tratar las cosas con un enfoque mucho más en lo que nos une que en lo que nos separa. Porque efectivamente cuando tratamos de la gobernanza de Internet, todos somos corresponsables y entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para contribuir a una mejor gobernanza de Internet. Yo creo que eso, y además que la lectura, Juan Luis lo estaba diciendo de forma muy clarividente, con el Pacto Global por el Futuro y por el Digital Global Pact. Internet ha evolucionado y estamos en un momento de transición donde no sabemos realmente qué va a ser Internet dentro de 10 años. Y probablemente lo tengamos que definir entre todos. Y por ello yo creo que es un foro en el que esa sensibilidad se manifiesta y lo que priorizamos es justamente cómo contribuir a esa mejor gobernanza de Internet, ¿no? Sabiendo que los desafíos son muy complejos y que no solo una empresa, por muy grande que sea, va a ser capaz de definir
ese futuro. Eso, en primer lugar, ¿no? La naturaleza del foro en cuanto a la temática de la gobernanza de Internet. Segundo, pues eso, yo creo que los representantes que vienen cada año en el foro son del máximo interés. Yo disfruto escuchando a mi colega Juan Luis cada vez que coincidimos, realmente. Enrico es la primera vez, pero ojalá pueda repetir en otros años, pero después las distintas mesas son de una temática muy interesante, muy actual, y los ponentes son de primera fila. Por lo tanto, yo creo que la representatividad del foro es algo muy a señalar. Yo solo te diría, en aras siempre al ir mejorando, que hay dos cosas donde yo creo que el foro sí puede, tenemos que meter todos juntos, porque creo, Jorge, que esto es corresponsabilidad. Uno tiene que ver justamente en lo tangible. Creo que siendo un foro de gobernanza global, tú lo has dicho antes, ¿no? Cuando has visto que en ese Global Digital Pact viste cómo las piezas se ponían juntas y cómo de los países se pone en común con el global y de los globales se transmite a los países. Pues seguramente tener una mayor sensibilidad de qué están respirando otros países y dar un poco de, no quiero decir un benchmark, pero sí quiero decir tener una mayor visibilidad de lo que tú crees que los colegas están haciendo en otros foros, eso creo que es algo que sería del máximo interés para otras ediciones, ¿no? Por otro lado, yo creo que la tangibilidad de los ejemplos. En la inteligencia artificial, y es un buen ejemplo, creo que tenemos que hacer también una labor de pedagogía, porque ni es la panacea que nos va a arreglar todos los problemas del mundo ya, ni tampoco es la amenaza que nos va a dejar sin trabajo y nos va a sustituir. Es decir, en nuestras encuestas recientes habla que más del 50% de la fuerza laboral cree que les va a ayudar la inteligencia artificial en sus trabajos. Y ya sabemos que está siendo positiva para arreglar o para mitigar algunos de los problemas y desafíos globales que tenemos, como el cambio climático o como la investigación y la ciencia. Por ejemplo, nuestros colegas de Google DeepMind acaban de recibir el Premio Nobel de Química por un proyecto que me parece del máximo interés, sobre todo en el ámbito académico en el que estamos, que es el de la secuenciación de las proteínas, de saber, es un modelo basado en inteligencia artificial que permite saber cómo se pliegan las proteínas, y esto es fundamental para que los investigadores puedan desarrollar nuevos fármacos, nuevos medicamentos, hacer investigación. Es un activo que se pone de forma gratuita al alcance de la comunidad científica y ahorra cientos de miles de horas de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es una aplicación concreta. Entonces, y termino, ¿cómo hacer más tangible los avances, lo que estamos consiguiendo, el uso positivo de Internet en un momento donde también hay una crítica al papel de las tecnologías, me parece esencial. Y termino con una última cosa. Podemos mejorar la representatividad de las mujeres. Ayer fue el Día Internacional contra la Violencia Doméstica y esto, desgraciadamente, es lo que se denomina un MANEL. Ojalá podamos tener más y más representatividad también de colegas de mujeres en estos foros, porque es esencial escuchar su voz. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Más breve, porque me gusta lo que ha dicho. O sea, yo creo que con eso ya nos podríamos quedar. Enrico. Sí, I will start from the end. So to defend IGF, I was supposed to be here. My colleague Yasmina Udorica, but she's unfortunately not feeling well, so that's why it's me. So let's not blame it on IGF. But at the same time, I totally agree with Miguel also on this last point. I will take very few moments because I have a brother that is an engineer, so I know punctuality and I know that we are running out. We are very happy that we have joined the band of IGF Madrid, and again, as we were saying before, I think that even in this panel where we are all patrocinadores, so we are all supportive as companies, you've seen the differences and each one pointing out at specificalities, and then I remember I know that I guess that now it is improved. I remember back my time at Google, and so I know why I'm in between Telefonica and Google. So I know that normally also from time to time there are frictions, but again, forum like this one, and especially forum that has history and that has a track record of bringing together companies, bringing together stakeholders, nowadays are more and more needed. Because the world is running very fast. We have
tools that are even more amazing. I remember back at my days at Google, one time that I visited Silicon Valley, and it was one of Google lead research engineers that was telling us, do you know that in your pocket you have a computer, because our mobile phone are computers that are thousands of times more powerful than the one that brought us to the moon. Okay, and if they stuck for 1 second or 2 seconds, you become anxious and say, wow, why is it not working? Why is it not working? We should look at it also from the other perspective. So it's 1,000 times more powerful. So therefore, there's need of at one point to guide its development. There's still a lot to take. There's still a lot of potential. But forums like this one can help us understand where the path goes. So I look very much forward to all the debates. We will participate also in another one on minor safety. So definitely not one thing that we are super strong at. I'm putting my hands in front of me, but I'm recognizing this. But again, this is something where we are maybe not super strong. We need to build our muscles. We need to build solution, and the best way to build solution and to find paths that are common is to actually see and have the perception and the points raised by other partners. So I'm very happy to be here today. I'm very happy that TikTok decided to support IGF in Spain. Muchas gracias. No, yo creo que este es un foro al que tenemos mucho cariño y nos gusta volver todos los años a ver a los amigos. Eso es una razón muy importante. Pero además de esa, yo creo que es importante que España tenga una participación clara, y creo que no hay muchos foros como este, que España tenga una voz en debates tan relevantes como inteligencia artificial, como ciberseguridad, como la nube, como todos esos debates que son importantes. Me parece que este foro también permite que la voz de la sociedad española, las empresas españolas, también se pueda transmitir luego en los foros internacionales de gobernanza de Internet. Ese aspecto me parece especialmente relevante. Luego, respecto a las temáticas, sí, creo que me gustaría señalar una cosa, que Miguel la comentó también al inicio. Yo creo que hay una particularidad de España, que es la extraordinaria infraestructura digital con la que cuenta, ¿no? Desde luego podría presumir de la conectividad, los datos solo de los de Telefónica, más del 98% de cobertura 4G, 90 5G, más del 86% de cobertura de fibra. Creo que hay pocos países que tengan datos como estos, y pocas empresas y pocos países que puedan presumir de una infraestructura, en este caso de conectividad, como la que tiene España, ¿no? Ya no es solo la de conectividad, también, como se ha mencionado, centros de datos en España. España también cuenta con una infraestructura de centro de datos espectacular. La combinación de conectividad con centro de datos le da a España lo que debería ser una extraordinaria ventaja competitiva. Con lo cual, a mí también me interesaría que en foros como este se pensara, oye, si España cuenta con esto, llega a una revolución como la revolución digital, como no ha llegado a ninguna otra, de preparada. Es como, algunas veces yo creo que es el presidente de Telefónica el que utilizaba la metáfora de decir, es como si en la revolución industrial España llegara con las vías del tren tendidas y preparadas para que los trenes estuvieran circulando. Pues eso es lo que tenemos ahora mismo con la revolución digital. Con lo cual, la pregunta es realmente qué tenemos que hacer para que esta extraordinaria ventaja competitiva con la que tenemos ahora, que no durará mucho tiempo, podamos aprovecharla para la transformación digital de las empresas, para impulsar el bienestar. Y creo que eso merecería la pena también que este foro abordara esa temática como una temática un poco diferenciada respecto a lo que es España, a lo que es este foro y lo que puede aportar este foro. Pero sobre todo, Jorge, porque es un foro que nos gusta. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a tomar un café, hacemos un receso de 15 minutos o algo así, para tomar un café. Y luego ya empezamos con las mesas y, por supuesto, muchísimas gracias a Miguel, a Enrico y a Juan Luis. Y nada, hasta el año que viene. Venga.